en nuestro estudio de hoy, que es los 40 días. Em, en la Biblia hay muchas historias en las que se cuenta de líderes enviados por Dios que caminaron por 40 días, meditaron por 40 días. em, Elías fue uno de ellos, Moisés también, el pueblo de Israel caminó por 40 días y después fue por 40 años. Em, Han habido muchas historias en la Biblia donde se hablan de 40 días. Y Jesús también caminó por 40 días. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar ese momento en el que Jesús caminó por 40 días en el desierto y vamos a ver qué podemos aprender de esto. Algo importante es que Jesús caminó 40 días en el desierto justo después de su bautismo. Él iniciaba y cuando el ministerio público como tal de Jesús inició con su bautismo y de ahí en adelante fue todos los milagros y todo lo que él decía, que él era el Mesías, que iba a morir y que después iba a volver, todas esas cosas em, empezaron justo después del bautismo de Dios, de Jesús. Y Jesús, justo después de su bautismo, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo guió hacia el desierto. Tía, puedes leer el versículo 1 y 2 de Lucas. Jesús llenó del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu Santo le llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús lo llevan al desierto. ¿Quién lo lleva? Llevado por el Espíritu. Porque fue guiado por el Espíritu. El El Espíritu. Espíritu Santo. Ajá, el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. Esta es una reflexión importante porque Jesús sabía la profecía. Nosotros estudiamos en Daniel las profecías y Jesús sabía que él iba a morir en 3 años. Él sabía que había un tiempo específico en el que iba a poder ministrar públicamente. La razón por la que Jesús fue al desierto era una forma de preparación, de conexión personal con Dios antes de iniciar el ministerio público que él estaba a punto de comenzar. Estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 4, sigamos al versículo 3 al 6. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a quedarnos solamente en la parte Mateo 4, versículo 3 al 4. Primero que todo, aquí cuando se le aparece Satanás a Jesús, Mateo nos dice que él se apareció ya después de que él había ayunado por 40 días y 40 noches. Entonces, pongamos todo en perspectiva. Imagínense que ustedes llevan 40 días sin comer, sin tomar nada, que eso es un milagro, no podríamos sobrevivir. Pero si así fuera, que lleven sin comer nada, que ha sido pues un momento de meditación, de conectarse mucho con Dios, pero también su cuerpo tenía necesidad. Y ya cuando pasan esos 40 días, justo se le aparece Satanás a Jesús. ¿Y qué es lo primero con lo que lo tenta? Pues que le dice que si es hijo de Dios tendrá que convertir las piedras en pan. Las piedras en pan. Satanás sabía que Jesús ya para ese momento tenía hambre. Satanás sabía que había una necesidad básica que Jesús tenía. Imagínense también el conflicto por el que estaba pasando Jesús en ese momento. Hay veces que a ustedes les pasa que ustedes ven alguna comida y dicen, uy, tengo ganas de comérmela. A ver, un ejemplo. Mami, imagínate que tienes una empanada al frente. Todo el tiempo. Me imagino. Y yo te digo, y tú ya sabes que te digo,
mami, no comas eso, no comas eso. Y tú con tanta hambre mirando esa empanada. Usted se la come. Pero es una lucha, ¿verdad? Es una lucha y muchas veces nosotros cedemos a esas tentaciones. Ahora, Jesús llevaba 40 días sin comer. Y Satanás le dijo, pues tú eres el Hijo de Dios. Convierte esas piedras en pan y ya vas a suplir tu necesidad. Jesús no cedió a esa tentación. Pero algo muy importante es que Jesús a todas las respuestas de Satanás las hizo respondiendo con citas bíblicas. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver cuál fue o de dónde fue que Jesús citó esas mismas palabras que le dijo a Satanás. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni usted ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Jesús estaba respondiéndole a Satanás exactamente con las mismas palabras que la palabra de Dios ya tenía en Deuteronomio, porque Jesús tenía acceso al Antiguo Testamento. En su época él estudiaba y él conocía el Antiguo Testamento. Y él citó las palabras del Antiguo Testamento que decían, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La última parte del versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Entonces, hay varias enseñanzas que podemos sacar de aquí. Una es que Jesús nos mostró que él pudo vencer la tentación del apetito. Pero el apetito no siempre es solamente lo que comemos, también es el instinto de cosas que a veces nuestro cuerpo siente que necesita, cosas que a veces nuestro cuerpo quiere, así como el alimento, así como cualquier otra cosa, pero Jesús fue capaz de vencerlo y Jesús es nuestro ejemplo. Y Él nos anima a que nosotros sigamos sus pasos. La otra enseñanza también es que Jesús le respondió a Satanás con la palabra de Dios, citando la misma palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Pablo lo llevó a un alto monte. En un momento le mostró todo un reino de tierra. Y el diablo le dijo, a ti te dejo todo el poder y la gloria de este reino, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero le doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. Muy bien, María, muchas gracias. Entonces el diablo lo llevó a la parte alta de un monte y le dijo, ok, bueno, si no quieres convertir las piedras en pan, te voy a mostrar todo el poder, toda la gloria que yo pueda darte. Pero miren lo interesante, porque recuerden que cuando Adán aceptó el pecado, la potestad de la tierra fue entregada a Satanás. Y en el versículo 6 él dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada. Y a quien quiero la doy. O sea, Satanás dijo que a él ya se le había entregado el poder de la tierra. Y él a quien quiera le puede dar la gloria, el poder, la fama, los lujos, todos esos beneficios. Él dice, mira, pero la condición que Satanás tenía, si me adoras a mí, entonces yo te voy a dar todas estas cosas. ¿Con qué estaba tentando Satanás a Jesús en ese momento? Con el poder. El poder, ajá. Porque era tentador el poder para Jesús en ese momento. Porque Jesús iba a empezar un ministerio
donde sabía que tenía que llegar a muchas personas, donde sabía que además después que lo iban a reconocer, pero que también después lo iban a matar. Y Satanás le dijo, todas esas cosas no te tienen que pasar, yo te doy todo para que sea más fácil para ti. Pero Jesús, ¿cómo le respondió? Versículo 8 de Lucas. Jesús le contestó, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. ¿Hasta ahí? Ahí. Una vez más, Jesús, ¿con qué le respondió? Con la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver de dónde sacó Jesús esa cita. Vamos otra vez al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Entonces, Jesús citó exactamente lo que dijo Deuteronomio, porque si vamos de vuelta a Lucas capítulo 4, versículo 8, está diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo mismo estaba diciendo Deuteronomio, solo adorarás al Señor. Entonces, una vez más, Satanás estaba tentando a Jesús con un punto muy importante, con algo que podría ser muy interesante para Jesús por el ministerio que él estaba a punto de empezar. Pero Jesús tenía una conexión tan grande con Dios que se resistió y su forma de enfrentar a Satanás fue citando la misma Biblia del Antiguo Testamento con las palabras que nosotros encontramos. Y vamos a ir con la tercera y la última tentación que nos muestra Lucas. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, analicemos un poco las formas en las que Satanás presentó la tentación. La primera tentación, él la presentó como, tienes hambre y tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. En la segunda, Satanás se presentó como el amigo de Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Si tú me adoras a mí, yo te voy a dar a ti todo este poder y toda esta gloria. Jesús igualmente, citando la palabra de Dios, se resistió. Pero a lo último, la forma en la que el Satanás tentó a Jesús ya era como que probándolo. Bueno, tanto dices que tanto eres, que tan fuerte eres y que tan santo eres que te aguantas el hambre, que te aguantas por tener la gloria y todos los poderes que yo te doy. Pues entonces lánzate, que los ángeles de Dios te van a recibir. Pero aquí lo interesante es que Satanás citó la palabra de Dios, porque dice en el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, o sea, lánzate. Y el versículo 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden. O sea, Satanás está citando la misma Biblia. Y en el versículo 11 dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Qué interesante, porque hay veces que Satanás, usando las palabras de Dios, nos puede engañar. Así como él trató de engañar a Jesús, usando las mismas palabras de Dios. Vamos a ir a ver en la Biblia en dónde están esas palabras que Satanás usó de la Biblia. Vamos al libro de Salmos,
Capítulo 91, versículos 11 al 12. Pues él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Mm. ¿No fue lo mismo lo que dijo Satanás en Lucas? Volvamos a Lucas, capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Versículo 11, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Satanás estaba citando la misma Biblia, estaba usando las mismas palabras de Dios para engañar y confundir a Jesús. Pero vamos a ver qué respondió Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús volvió a responder con un escrito está, citando otra vez la Biblia, que dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, sí, la Biblia dice que los ángeles me cuidarán y me guardarán, pero la Biblia también dice que no debemos tentar a Dios. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que usó Jesús? Jesús conocía las escrituras. Y aunque Satanás usó la palabra de Dios para engañarlo, Jesús conocía la verdad y con la misma palabra de Dios enfrentó el argumento de Satanás. Vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Pero ¿sabes qué pienso? señora. ¿Sabes qué pienso? Que Satanás también conocía muy bien la Biblia. Claro, Satanás conocía muy bien la Biblia. Satanás conoce muy bien la Biblia, porque Satanás era un ángel y Satanás estuvo desde el comienzo. Él sabe todo lo que ha pasado, él sabe las fechas, él sabe cuándo las escribieron, él sabe muchas cosas. Entonces, con lo que tú dices, mami, también es muy importante tener en cuenta que Satanás nos puede engañar muy fácilmente, porque Satanás conoce de la Biblia y él puede usar la Biblia para alejarnos del mismo Dios, así como él trató de hacerlo con el mismo Jesús. Pero Jesús también conocía la Biblia y él con la misma Biblia enfrentó el argumento de Satanás. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ok. Entonces, una vez más, Jesús citó exactamente las mismas palabras de la Biblia. Dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál fue el arma que Jesús tenía para combatir las peticiones y los argumentos de Satanás? La Biblia. La Biblia. El conocimiento de la Biblia fue lo que le ayudó, bueno, y su relación con Dios y que Él era el mismo Dios, pero la herramienta que Jesús usó para combatir el engaño de Satanás fue la misma Biblia. Y por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia, porque la Biblia nos ayuda a conocer más de Dios, nos ayuda a acercarnos a Él, pero también es una herramienta que nos ayuda a saber si estamos siendo engañados o si no. Cuando reflexionamos más de Dios, Él nos ayuda y Él nos enseña, Él nos da el ejemplo. Y es importante que nosotras podamos tener una conexión y un conocimiento de Dios para no distraernos y para no dejarnos engañar. Quiero hacerles una pregunta. Si en este momento de sus vidas se les apareciera un ángel, una luz, un ángel viniendo del cielo y les dice algo como que, por ejemplo, adórenme o adoren a esta imagen que te cuidó
o Jesús no va a venir, es un engaño, o si se aparece algún ser o si pasa algún milagro y ustedes ven que ese milagro sucede, ustedes mismas se dan cuenta cómo algo sucede y cambia las cosas. Algo aún más fuerte, como si se les apareciera un ser querido de ustedes que ha muerto y les dijera, María, yo siempre te he visto, yo siempre te he acompañado, yo siempre te he cuidado. ¿Ustedes creerían? Y porque si se apareció un ser querido mío y uno lo ve como realmente es, pues yo sí le creería. Ok. Yo sí. Yo no le creería nada, ¿Por qué Sí, no sí. le creerías, Ruth? porque está en juego que sea Satanás que nos muestre eso para convencernos, para llevarnos de su lado. Entonces hay que pensar muy bien antes de hacer las cosas. Ujú. Y las dos, me gusta que las dos tengan respuestas diferentes, porque es real. O sea, si yo veo algo que me toca, que lo veo, que no lo puedo negar, ¿cómo no voy a creer en eso que yo estoy viendo? Pero, Sí, pero porque yo lo vea y porque eso me diga que es real, no quiere decir que sea verdadero. No quiere correcto. decir, porque tenemos siempre que saber que hay un Dios y que hay un diablo. Y que el diablo siempre trata de alejarnos y engañarnos. Yo no le creería realmente si fuera, fuera un ángel o me traería otra persona que no fuera mi ser querido, yo no le creería, pero si es mi ser querido, sí le creería. Pero ¿cómo sabes que es tu ser querido y que no es un ángel de O Satanás? si yo lo veo realmente y me doy de cuenta que sí es. No, porque Satanás también tiene el poder de mostrarnos lo real y lo irreal, de mostrarnos una persona que pudo haber sido nuestra familia o no. Pero si esa persona fue buena, fue creyente, fue, bueno, fue intachable, pues yo llegaría de pronto también a pensar que yo creería. Bueno, pues vamos a ver, me gusta que tengamos diferentes pensamientos al respecto, porque es real, esas cosas pasan y Satanás hace muchas cosas, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en la Biblia Dios nos instruye sobre todas estas cosas, vamos a leer y aprender qué nos dice la Biblia acerca de eso. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Pero aquí dice, aquí fíjense cuando dice, el versículo 8 dice, mas si aún nosotros, o sea, los mismos líderes que estaban predicando la palabra de Dios, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, si un mismo ángel del cielo les predicara un evangelio diferente, o sea, les diera una verdad diferente a la que está en la Biblia, sea anatema, o sea, sea maldito, porque está engañando. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Que Satanás nos puede engañar hasta con un ser bueno, con un mismo ángel, nos puede mostrar la imagen de un ángel que nos va a decir un mensaje completamente diferente a la Biblia, y porque sea un ángel maravilloso, si su mensaje está opuesto a la Biblia, no es de Dios. Por más bueno que sea, no es de Dios si está opuesto a la verdad de la Biblia.
Pero sigamos leyendo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4 al 5. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ok. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Jesús mismo está diciendo, tengan cuidado, y que nadie los venga a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchas personas, en el nombre de Jesús quiere decir personas buenas, personas que presenten algo bueno. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre y van a decir que son el mismo Cristo, y a muchos engañarán. Jesús ya sabía los engaños de Satanás. Y él decía que hay muchos que vienen en el nombre de Cristo, y Cristo es un ser bueno. Y si vienen en el nombre de Cristo, tienen que hacer obras buenas. Y dice que estos van a engañar a muchos. Pero sigamos leyendo Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. A muchos, ok. Dice, vendrán falsos profetas. Vendrá gente que dicen que son profetas de Dios y engañarán a muchos en el nombre de Dios. Pero vamos a seguir, siguiendo en el mismo capítulo, Mateo 24, versículo 23 al 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, seres con apariencia de Cristo, pero son falsos. Falsos profetas, seres que puedo ser yo misma. Yo sé que todas ustedes me aprecian, pero yo misma puedo decirles algo que las puede engañar. Y dice además que harán grandes señales y prodigios. O sea, serán personas que tendrán la apariencia de Cristo, serán personas que tendrán obras de Cristo, que son buenas, y además de todo serán personas que tienen el poder de hacer milagros. Y dice, y si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Pero Jesús sabía que Satanás puede hacer cosas que de apariencia son buenas, pero que van en contra de la palabra de Dios. Y usa esas cosas para alejarnos de la verdad de Dios, así como a Jesús lo enfrentó usando la misma palabra de Dios. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para saber si se me aparece un ángel o un ser? ¿Cómo hago yo para saber si viene de Dios o si no viene de Dios? Porque la Biblia, Jesús ya nos dijo que van a haber engañadores, que tendrán apariencia de buenos y que harán cosas buenas y que harán milagros. La Biblia ya nos dice eso. ¿Cómo hacen ustedes para saber si las personas que les hablan verdad o si las están engañando? Pues depende del conocimiento que tengamos de la Biblia y lo que ellos nos digan. Vamos a Mateo 4, ya que están en el libro de Mateo, vamos de nuevo, porque todo lo que nosotros leemos en la Biblia, todo lo que está en la Biblia es para enseñarnos algo, es para nosotras mismas. Y esta lectura, esta historia de Jesús siendo tentado en el desierto es una enseñanza para nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 4.
Satanás en el versículo 3 le dice que convierta las piedras en pan. La respuesta de Jesús es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Mateo capítulo 4, versículo 6. Satanás le dice que se salga, que se tire y que los ángeles lo sostendrán. Pero Jesús en el versículo 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mami, tú lo respondiste. La única forma que podemos saber si un mensaje viene de Dios o no es conociendo la palabra de Dios. El único poder, la única herramienta que tuvo Jesús para responderle a Satanás fue la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotras sigamos conociendo la palabra de Dios, que conozcamos su verdad, porque o si no, puede venir un ángel, puede aparecérsenos un ser querido, puede parecer un milagro, pero si eso que estamos viendo y eso que está pasando, que es maravilloso, contradice los principios y la palabra de Dios, no viene de Dios. Vamos a leer el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás no está sentado diciendo, ay, qué chévere la vida, todo el poder que yo tengo. Ay, sí, ahí veo la vida de María, y ahí veo la vida de Ruth, y de Estelita, y de Laurita, y de Milita. Ah, sí, no. Satanás es nuestro enemigo. Y dice que él está como un león rugiente, un león hambriento, buscando a quien engañar, buscando a quien devorar. Y él puede usar cualquier cosa para engañarnos. Ya hemos leído que Satanás puede usar ángeles, puede usar seres buenos, puede usar la misma imagen de Cristo para engañarnos. No debemos confiarnos. Y la Biblia aquí nos dice el versículo 8, sean sobrios o prudentes y velen, o sea, estén como centinelas poniendo atención a las cosas que están pasando. No se duerman, porque Satanás nos puede engañar. Si no conocemos la Biblia, si no entendemos la verdad de Dios, podemos hacer cosas creyendo que estamos haciendo las cosas de Dios, pero estamos haciendo lo opuesto a la palabra de Dios. Quiere decir que no viene de Dios. Y vamos a ver algo también, algo muy bonito, porque si ustedes ven en Mateo, después Satanás, Dios le dijo a Satanás, Satanás, ya vete, que yo solamente voy a servir a Dios. Y Jesús dice, aunque Satanás sea tu enemigo y esté como un león rugiente, tratando de engañarte y de devorarte, Jesús nos da las herramientas. Él no nos deja ahí a la deriva. Él nos da su palabra para que podamos reconocer lo que es verdad de lo que es mentira. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. A ver, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Qué nos dice en el versículo 7? Dice, sométanse a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Él? Pues leyéndolo, conociéndolo, siendo humildes y teniendo la mente abierta para conocer la palabra de Dios y creerla. Pero dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Cómo van a saber que están resistiendo al diablo o no? Si no saben si están aceptando la verdad o la mentira. Primero tienen que someterse a Dios para saber si están resistiéndose al diablo o si lo están aceptando. Y después dice, resístanse, que si ustedes se resisten, Él huirá. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se resistió al diablo en el desierto y le dijo, ya vete, Satanás. Y se fue. Vamos al libro de Juan. ¿Cómo sabemos
que era la pregunta que yo les decía, ¿cómo saben ustedes si los milagros, si los seres buenos, si esas cosas que están pasando vienen de Dios o vienen de Satanás? Capítulo 17, versículo 17. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Este está en rojo, quiere decir que eran las mismas palabras de Jesús. Jesús está diciendo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo sabemos si esos milagros, si esos seres buenos, si esas señales buenas vienen de Dios? A través de compararlo con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Jesús está diciendo, santifícanos con tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la misión de aquellos que creemos en Dios? ¿Y por qué es importante? Ya que estamos entendiendo que Satanás está tentándonos y probándonos constantemente, tratando de engañarnos, tiene más sentido la importancia de conocer la palabra de Dios, para conocer si esas cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. Y ahora que tenemos esto claro, tiene mucho más sentido la importancia de que podamos conocer, pero también compartir la palabra de Dios, porque a través de compartirla, otras personas también podrán tener esa herramienta que nosotras ahorita tenemos. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 14. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Jesús está diciendo, en mi versión dice que será predicado este evangelio en el reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice, es importante que todos tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios para que puedan decidir. Vamos al el mismo libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, que es la misión que Jesús le dio a los discípulos. Ya había resucitado y sus últimas palabras, las últimas palabras que Jesús le dio a sus discípulos cuando resucitó fueron estas. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí? Al 20. Y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. ¿Por qué me da tanta emoción ver esto? Porque cuando estábamos leyendo Mateo 4, Satanás le dijo a Jesús, a mí se me han dado el poder de la tierra. Toma, yo te doy todas estas cosas. En ese momento Jesús todavía no tenía el dominio de la tierra. Era Satanás el príncipe de la tierra. Pero en el versículo 18, justo ya cuando Jesús murió y resucitó, ya Satanás perdió el poder de la tierra y Jesús tuvo el poder para poder ofrecernos la salvación y la vida eterna. Fue ahí cuando realmente Jesús ganó la batalla con Satanás. Y por eso el versículo 18 dice, toda potestad me es dada ahora en el cielo y en la tierra. Pero en el versículo 20 dice, Jesús le manda a sus discípulos que compartan sus palabras y que comparta sus palabras. Le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que me parece muy bonito que lo leímos en Mateo, que dice, pero yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Aunque seamos tentados, aunque Satanás nos persiga, Jesús estará con nosotros siempre. Siempre que lo escojamos a Él nos acompañará. Y vamos finalmente a leer nuestro último versículo que está en Filipenses capítulo 4, versículo 13.
A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estudiamos este tema y estudiamos que Satanás es nuestro enemigo y está atacándonos, cuando vemos las tentaciones que le hizo a Cristo, como que todo es negativo, todo es miedo, todo es el fin. Sin embargo, Jesús nos ha dado toda su palabra para darnos las herramientas para enfrentar las tentaciones. Y lo más importante es recordar que su palabra es verdad y que solo podemos saber si algo viene de Dios, si va de acuerdo a la palabra de Dios. Si va en contra, no viene de Dios. Y lo segundo es Filipenses 4:13, que es un versículo muy conocido y muy bonito, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús está con nosotros. Él va a seguir caminando con nosotros. Él ha dejado esta historia del desierto para ayudarnos a discernir y para que podamos aprender de Él.